Ya estamos dentro del estadio, vamos a buscar los asientos. Es un estadio relativamente nuevo. Los estadios en Hungría se han renovado bastante en los últimos 10 años. Esta es la entrada, no la podía filmar por cuestiones de seguridad. Y lo que tenemos que buscar ahora es la zona en la que estamos, es la zona C3. Inicialmente, vamos a mirar el estadio. Ahí está, y tenemos que ubicarnos en una zona céntrica. Esta es la entrada y vamos a ver qué nos da esto. Ya van a abrir los lugares para comprar productos. La primera impresión del estadio que tengo es la de un escenario relativamente nuevo, en excelente estado, con un campo impecable y que me confirma que en Hungría, en los últimos años, se está invirtiendo bastante en estos escenarios deportivos. Soy de los pocos aficionados que ha ingresado hasta el momento, por lo que las tribunas están a la espera de otros más que van llegando antes o casi al inicio del partido. Hace una noche bastante fría y este es un breve paneo por un típico estadio cerrado muy acogedor. Sostoy Mall Arena. Me toca filmarme porque la camarógrafa tiene un delirio de frío y aquí estamos en el estadio, por fin completamente vacío, a una hora de empezar el partido. Les voy a ir mostrando qué es lo que pasa antes, durante y después de este partido de la Liga Húngara. Antes del partido es usual que desde Megafonía se hagan homenajes a los aficionados que hayan cumplido años durante la semana, y esto, más allá de marketing, es una forma bastante cercana de comunicación que hace el equipo, muy apreciado por todos. El estadio, como pueden ver, tiene varios sectores y en la zona sur se hacen los aficionados más apasionados, llamados ultras. Son pocos, pero como verán más adelante con sonido ambiente, se hacen sentir en varios momentos del partido. Y en el recorrido visual van a apreciar por el estadio tribunas como preferenciales, los palcos, zonas VIP y el sector norte, que en el momento está prácticamente vacío. En los datos que he encontrado del estadio Mall Arena Sostoy, tiene una capacidad de 14.200 espectadores, inaugurado en 2018, pero con un dato que me causó sorpresa, y es que al parecer nunca se ha llenado, solamente llegando a 12.000 espectadores en un partido. Y por temporada tiene 3.900 aficionados, cifras de su última temporada. A momentos previos del partido van anunciando las nóminas de los equipos por altavoces, primero los visitantes, luego el conjunto local. Nada nuevo con respecto a otros estadios, y el ambiente ya lo escucharán a continuación, con varios momentos en el antes y durante el partido. Les pido disculpas si el sonido ambiente no es el mejor, pero creo que capta la esencia de cada momento de partido con sus protagonistas. Ahí van saliendo los equipos. Le cantan, salen, se presentan, saludan a la hinchada y la barra brava
es la que realmente se mueve. Aquí la gente está muy quieta. Estoy en una zona muy tranquila, donde vienen las familias, las personas, abuelitos con los nietos. Muy tranquilos, el fútbol se ve aquí. Ahí ven la gente como saca las bufandas. Y el partido va a comenzar. Uno de los asuntos que me llama la atención es la forma de marketing, ya que la mascota llamada Stopli se acerca a los pequeños aficionados a lanzarles algunos objetos, como camisas y bufandas. La afición vino en poco número, pero recibe con gusto los regalos. Además, esta mascota, que parece un zorro, se acerca a la zona de comidas, pasillo, y se hace foto con esos primeros aficionados que sin duda serán el futuro del club. Gran trabajo del equipo y de su emblema Stopli. El partido en realidad fue bastante tranquilo, con un resultado en empate que dejó alegres a todos, y más que ello pude ver cómo en este escenario se disfruta del fútbol en paz sin volverlo un asunto de vida o muerte.
Y de esta manera, viendo cómo se vive una noche de fútbol en Hungría, despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les invito a que me acompañen en cada recorrido. Como conclusión de estar en un estadio, les recuerdo que esto es solo un deporte en el que se viene a disfrutar sin importar del resultado. Me voy no sin antes despedirme de quien para mí fue la figura del estadio, mi amigo Stopli, la mascota. Un gran saludo, hasta pronto, chao.